El cuento que te cuento, este es el cuento que te cuento, que mañana es 28 de julio 2025. El cuento que te cuento, que mañana es 28 de julio 2025. El cuento que te cuento, que un día antes del 28 de julio 2025, hoy es 27 de julio 2025. Te cuento que te cuento, el cuento que te cuento, el cuento que te cuento, el cuento que te cuento, ve. El cuento que te cuento, lleno de alegría y contento. El cuento que te cuento, lleno de alegría y contento. Mañana es 28 de julio 2025. En Bogotá mañana es 28 de julio 2025. El cuento que te cuento, el cuento que te cuento, el cuento que te cuento, un día anterior, es decir hoy, 27 de julio 2025, un día lleno de sol, de alegría y entusiasmo. Te cuento que te cuento, el cuento que te cuento, que hoy día es 27 de julio 2025. ¡Ay, ve! Te cuento, te cuento, te cuento mi cuento, el cuento que te cuento, te cuento, te cuento, te cuento, te cuento mi cuento, te cuento mi cuento. Mañana es 28 de julio 2025, mañana es 28 de julio 2025. El cuento que te cuento, el cuento que te cuento, el cuento que te cuento. ¡Ay, ve! Un día antes, es decir hoy, un día antes, es decir hoy, 27 de julio 2025, 27 de julio 2025. ¡Ay, ve! El cuento que te cuento, el cuento que te cuento. ¡Ay, ve!